Detsi Verbesi Fernández, quien es la decana de enfermería de la Universidad CES. Decana, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todos, muchas gracias. ¿Por qué la alerta? ¿Qué revela este estudio del Ministerio a propósito de lo que le estamos contando a los televidentes? Claro que sí. Contarles que desde 2010 nosotros venimos haciendo estos estudios en personas que se inyectan drogas. Hemos identificado que a medida que han pasado los años ha aumentado las infecciones, en especial la hepatitis C. Encontramos que en Cali, de cada 10 personas que se inyectan drogas, 8 tienen hepatitis C. En Pereira es una situación similar. De hecho, nosotros hace 7 años que realizamos esta misma investigación, encontrábamos que de cada 2 personas en Pereira, una tenía anticuerpos para hepatitis C, y en este momento se ha aumentado un 20% más esa misma situación. Medellín está un poco más estable frente a esta infección, como ustedes dicen, que es una de las consecuencias del consumo inyectado, es decir, que ya tienen un consumo problemático y adicional tienen infecciones que están generadas por esas prácticas de inyección inseguras. Decana, ¿generan mayor adicción estas drogas inyectadas? Claro que sí, ese es en realidad el mayor problema, porque lo que hacen es una carrera de consumo. Entonces los jóvenes empiezan con marihuana, con cigarrillo, con alcohol, pero luego van haciendo su carrera y generalmente se encuentran con la heroína, que era lo que más nosotros teníamos acá en Colombia, pero ahora ya hay otras sustancias adicionales que están colocando la situación con un problema mayor. Decana, solo hablamos de hepatitis C, pero me gustaría cómo estamos con otras patologías, infecciones como el VIH. Claro que sí. Mire, hepatitis C es el problema principal que tienen, pero nosotros empezamos a investigar fue por VIH. De hecho, en algunos casos hemos hablado más de VIH porque Colombia ha recibido recursos para del Fondo Mundial para VIH, pero su principal problema es hepatitis C. Un problema que no estaba identificado y que el Ministerio de Justicia con la Universidad CES logró identificar y se logró hacer también en otras 4 ciudades es el tema de sífilis. Era un tema completamente oculto, no era un tema que estaba dentro del radar porque no era un tema de inyección, era un tema de infección de transmisión sexual. Y eso hace que estemos entonces con hipótesis de ese trabajo sexual que tienen que ejercer ellos para mantenerse en el consumo. Ese es un problema que tenemos grave. Que va de la mano. Un tema es también, estas agujas se comparten entre las personas, que es ahí donde viene como el foco de contaminación y de infección. Claro. En Armenia hay un caso específico y es que se identifican claramente los lugares donde las personas se inyectan. Y en esos lugares comparten pues sus jeringas y toda la parte del equipo, porque pues en esos momentos donde se están inyectando tienen unas prácticas inseguras. Entonces, cuando ellos se reúnen en estos lugares, ahí es donde existen mayores riesgos. Claro. Decana, usted ahorita nos mencionaba que ya no solo heroína es lo que se están inyectando, ¿qué otras sustancias? Hay una que se ha generado mucha alerta y es la ketamina. La ketamina es un sedante y lo que parece que hay una hipótesis importante y es que en la pandemia no había entonces suficiente heroína y ellos entonces empezaron a utilizar otras sustancias que les dieran ese mismo efecto que pues genera la heroína. Entonces ahí es donde el asunto se complica porque en muchas ocasiones no se sabe qué droga se está consumiendo. En el caso específico en Armenia hay una hipótesis importante y es que se están inyectando un número de veces pues más frecuente en el día y eso hace que estemos pensando que 2 asuntos. Uno, la droga que están utilizando no es la que estaban diciendo que les estaban vendiendo y lo otro, la calidad de esa droga con la que están consumiendo. Decana, ¿y qué se está haciendo para revertir esa condición? ¿Qué medidas se están tomando precisamente para evitar esta alta incidencia de drogas inyectables en esa transmisión de enfermedades? Pues ya las entidades territoriales, y esto es algo importante, como les decía, nosotros llevamos 12 años haciendo estudios en diferentes momentos y lo que hemos encontrado es, han aumentado las infecciones, las entidades territoriales están intentando realizar acciones, estas deben ser de manera pues conjunta, deben ser permanentes, deben tenerse estos recursos, no solamente para investigar e identificar lo que estamos identificando, sino, como dices, para tomar acciones. Por ejemplo, en Armenia hay centros de escucha, que es algo que aquí en Medellín también se ha intentado. Lo que pasa es que tenemos una hipótesis con Medellín y es que posiblemente las personas estén consumiendo más en sus casas y eso hace que no existan tantas prácticas de inyección pues en conjunto. Y otro asunto que también quisiera mencionar es el tema de las mujeres.
Un término que he empezado a utilizar es feminización del consumo. Este es muy de jóvenes hombres de ya cada vez de estratos más bajos, que eso era comparado con lo anterior. Nosotros veíamos chicos con estratos socioeconómicos un poco más altos, ya están empezando a bajar un poco más y están en habitancia en calle. Pero quiero retomar lo de mujeres. En las mujeres hay condiciones adicionales de discriminación, de temas de trabajo sexual, de violencia sexual, que hace que para ellas esa condición de estar consumiendo, muchas veces cercanas a sus parejas, sus parejas sexuales, sus parejas emocionales, eso hace que tengan mayores condiciones de vulnerabilidad. Decana, ¿es fácil el acceso a estas drogas? Porque si aumenta el consumo, pues eso quiere decir que también la posibilidad de que se adquieran está aumentando. Sí, nosotros identificamos que para todo el día hay un promedio entre 10.000 y 20.000 pesos lo que puede costar pues el consumo diario. Pero, y quiero volver a mencionar Armenia porque es el caso particular de que es una ciudad muy pequeña donde se logra identificar. Hace 12 años fue la primera ciudad que alertó sobre esta situación. Identificamos que hay personas que viajan desde Medellín, desde Cúcuta, identificamos también personas porque allí sobre todo la heroína o lo que venden como heroína dice que lo venden a 3.000 pesos, entonces es en realidad un costo muy bajo. Ese valor que usted dice, 10.000 pesos, es consumo diario por persona. Sí, que generalmente, y muy buena la pregunta, de 3 a 4 veces al día. O sea que son 40.000 pesos diarios. No, porque No, eso es 10.000 diarios. para la bolsita y Lo porcionan. Entonces ha disminuido muchísimo el valor. Y eso crea, la rehabilitación de esta droga es más difícil que una rehabilitación de un bazuco, de la marihuana o de otra droga. Claro, además muy buena la pregunta también porque generalmente no consumen solamente una sustancia. Y eso, mencionando el bazuco, que es otra de las alertas que se ha hecho, es si se consume bazuco y si se consume pues una droga inyectable que generalmente es heroína o ketamina o cocaína, ketamina ha sido un poco menos, lo que hace es que disminuye el efecto de ese consumo inyectado. Entonces, ¿qué necesita? Necesita más drogas diariamente. Claro. Es un asunto muy doloroso. Aquí hay algo particular y es que es lo que se denomina una población oculta, una población cerrada, pero que en ella solita hay unos problemas muy graves, que es lo que les digo. Es decir, si de cada 10 personas, 8 tienen hepatitis C, si de cada 10 personas, 15 de ellas tienen sífilis, que era lo que me preguntabas, hepatitis B es un poco menor y VIH también está mucho más alto de lo que es en población general. Esto hace que se debe generar una alerta en estas personas. Pero vuelvo a un asunto, sí se ve, porque ustedes dicen llevan 12 años identificando esta problemática y lo que se observa con los estudios es que es creciente en consumo y en contagios. Y en transmisión, pues, en tener estas enfermedades que son transmisibles. Sí se ve voluntad en esos territorios de atender la situación, porque lo que uno ve es que crece, no que disminuye. Sí, sí hay voluntad porque hace 12 años, cuando empezamos, las personas que atendían y que trabajaban en todo el tema de infecciones de transmisión sexual estaban por una parte y los que estaban trabajando prevención de drogas estaban por otra. A partir de los estudios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y que hemos acompañado de la Universidad CES, hemos logrado que las entidades territoriales asuman estos datos y por eso tan importante esta divulgación de lo que está sucediendo y empezar a generar planes específicos, es lo que se espera. Doctora Detsi, frente a este tema, ¿tienen como un rango de quiénes son? ¿Es entre jóvenes, de qué edad a qué edad, o entre personas adultas que se consideran ustedes que hayan hecho como este rango y este muestreo? Sí, en general son jóvenes menores de 34 años. Cúcuta es la población más joven que tenemos, es algo que siempre, porque en el estudio que hicimos hace 7 años también eran los más jóvenes. Medellín, Armenia, Pereira han envejecido un poco, es decir, que ya están en un promedio de 23, 24 años. Y adicional a esto, pues como les decía, son hombres y la mayoría sí se encuentran entre estas edades. Pues decana, gracias. Iba a mencionar, el promedio de consumo, estamos hablando de personas que llevan 10 años ya con un consumo inyectado, eso era lo que iba a mencionar. Wow. Ustedes están haciendo estudios hace 12 y el promedio de consumo de estas personas es de 10 años. ¿Cada cuánto hacen la medición, el estudio? Depende de los recursos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, pero en promedio cada 3, 4 años. ¿Esto es al servicio del Ministerio? Este es Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, en territorio,
y la Universidad CES ha tenido la oportunidad de participar en todos los estudios. Que sirva para intervenciones efectivas, que no nos quedemos Claro. simplemente en los diagnósticos, O que en son las cifras. importantísimos, trascendentes para poder generar estrategias de intervención. Pues que eso ocurra. Decana, gracias por detallarnos la investigación, muy amable. Muchas gracias a ustedes.